¿Qué pensás sobre el uso de psicodélicos con fines no lúdicos, sino intencionados y conscientes? Más allá del nivel de conocimiento que tengas en la materia, ¿qué pensás acerca de psiquiatras y psicólogos utilizando psicodélicos para sanar la mente? ¿Y cómo te cae el hecho de que un monje budista, por dar un ejemplo, utilice psicodélicos cada tanto para profundizar y ampliar su avance en el proceso de la meditación? Como veremos en este video, muchos prejuicios, opiniones o posturas en torno al mundo de las drogas enteogénicas, como se le llaman a los psicodélicos, para quitarlos del contexto de otras drogas que sí son destructivas, adictivas o dañinas, depende pura y exclusivamente del tipo de cosmovisión que prevalezca en lo profundo del psiquismo de la persona. ¿Por qué afirmo esto? ¿En qué me baso para afirmar esto y a qué me refiero? Lo vamos a tratar de ver brevemente en este video. El asunto es que los psicodélicos, o mejor dicho, los enteógenos, como dicen los psiquiatras, si algo hacen bien es justamente afectar de manera radical, profunda y muy poco comprendida a la conciencia interna del sujeto. ¿Y qué tiene que ver esto con la cosmovisión que uno tenga del cosmos? Con la cosmovisión que esté arraigada en la concepción que nosotros tenemos de la vida y del cosmos en general. Bueno, veamos un poquito eso antes de entrar específicamente en lo que nos atañe. La cosmovisión materialista de la existencia en esencia postula que la base de la realidad es material. Es decir, que el universo es materia y nada más que materia. La base de la realidad es material, dice la cosmovisión netamente materialista, ¿no? Por ende, postula que aquello que nosotros llamamos conciencia interna no es más que el resultado del juego físico-químico de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, dice esta cosmovisión, la conciencia no es más que un subproducto del juego material del universo. La conciencia nos parece que es inmaterial, pero en realidad está enraizada y depende en procesos materiales. De manera que si los procesos materiales se detienen, por ejemplo, con la muerte del organismo, la conciencia desaparece por siempre, jamás, como si nunca hubiese existido. Del mismo modo que si nosotros desenchufamos un televisor, simplemente los canales ya no van a existir más en ningún lugar. Esta cosmovisión obviamente sostiene que antes del nacimiento no existía nada como la conciencia interna que nos hace sentir que tenemos un yo, ¿no? Con sus actividades de recuerdo, pensamiento, sentimientos, volición, memoria, la sensación del yo, de existir de manera constante. No existía antes del nacimiento, porque no tenía la base material que le da entidad a su existencia, de la cual depende, supuestamente. Y también postulan que después de la muerte del organismo físico, la conciencia deja de existir. Obviamente, de más está decirlo, en el ámbito de las ciencias en general, esta postura materialista es la que prima, ¿sí? De manera tal que es lo políticamente correcto, digamos, sostener esta postura.
Si bien es algo que en muchas áreas está empezando a cambiar, pero ese es otro tema. Es innegable que no solo en las ciencias, sino en nuestra sociedad, en nuestra civilización occidental en general, esto es lo que se toma por más serio, por más científico. Más allá de las excepciones, lógico, ¿no? En cambio, la postura contraria, que podríamos llamar cosmovisión no materialista o como cosmovisión espiritual, aunque esto puede prestarse a confusiones, en general la postura no materialista sostiene que la base de la realidad es Dios, o es el espíritu, o es el alma, o es la conciencia, o como le quieran llamar. Pero es un algo siempre, es un algo que no es material, que es independiente de la materia, que está más allá de la materia, que está más allá de lo espacio-temporal. Y acá entran las ideas de espiritualidad, inmortalidad, ¿no? de estar más allá del espacio y tiempo, o sea, de la eternidad, etc. Aquí de algún modo la cosa está dada vuelta con respecto a la cosmovisión anterior. Se sostiene que la materia del universo, el cuerpo, por ejemplo, es un subproducto de la actividad espiritual. ¿Vieron? Es como que está invertido completamente. De manera que, según esta cosmovisión, Dios o el alma o el espíritu genera la materia, genera el cuerpo para servirse de él. Fíjense cómo está todo dado vuelta, ¿no? No vamos a entrar a decir cuál de estas dos posturas es la verdadera, no. Estamos simplemente tratando de circunscribir, obviamente, posturas radicales, ¿no? Hay un montón de grises y hay un montón de posturas intermedias, pero estamos tratando de circunscribir las que son mucho más abundantes de oír por ahí, ¿no? Que son estas dos posturas extremas. Esta postura no materialista, o podríamos decir metafísica, espiritual, etc., obviamente sostiene que antes del nacimiento del cuerpo sí que existía la conciencia, porque liga la conciencia con las actividades del alma, algo que no es material, algo que va más allá de la materia, algo que podríamos decir a grosso modo que es espiritual. Entonces dicen, la sensación más profunda del yo, el alma, la conciencia, sí que existía antes del nacimiento, porque no depende del cerebro físico, no depende de la manifestación. Y por lo tanto sí que seguirá existiendo después de la muerte. En general, las religiones, no importa si sea cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, islam, en general las religiones están asentadas en esta segunda postura, ¿no es cierto? Así como las ciencias en general, salvo algunas excepciones, tienden a recaer más sobre lo políticamente correcto de aceptar que la base del universo es material. Pero volviendo a nuestro tema, vinculado con los psicodélicos o con los enteógenos. Dado que los enteógenos, si algo hacen bien o si algo justamente hacen, es afectar de manera radical, profundísima y muy poco comprendida a la conciencia interna del sujeto, según la cosmovisión que tengamos, en general nos inclinemos más hacia la postura materialista o nos inclinemos mucho más a la postura no materialista de la existencia, fíjense que se abren dos universos completamente diferentes con respecto a estas peculiares sustancias. Como decíamos en el aspecto materialista, lo que nosotros llamamos conciencia interna, con sus actividades de memoria, pensamiento, sentimiento, reflexión, volición, sensación de yo, etc., en realidad es un proceso físico-químico, ¿no? Los científicos van a decir, vos lo experimentás así, pero en realidad es un juego de las neuronas de tu cerebro, ¿no? De la actividad electromagnética de tu cerebro. Si apagamos tu cerebro, eso que vos llamás memoria, deseos, miedos, pensamientos, se evapora como si nunca hubiese existido. Entonces,
desde el punto de vista materialista, una sustancia como puede ser la psilocibina, ¿no? DMT, armalina, entre otros psicodélicos, al actuar sobre el sistema nervioso central y el cerebro, lo que hacen es simplemente alterar el funcionamiento del cerebro, cosa que vos empezás a ver cosas donde nunca hubo cosas y empezás a delirar, empezás a alucinar. ¿Qué utilidad puede tener eso? Ninguna. Digamos, una utilidad seria, consciente, intencionada. A lo sumo, entretenerse un rato, ¿no es cierto? Un uso lúdico. Digamos, si no hace mal, sería como una diversión. Si hace mal, es algo dañino y no se puede jugar con el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Pero, desde el punto de vista no materialista, aquí surge algo muy interesante que muchos psiquiatras y psicólogos y también personas de ciencia en general han estado investigando y han estado estudiando y han empezado a descubrir cosas muy interesantes. Desde el punto de vista no materialista, como la conciencia en realidad, si bien tiene relación con el cerebro, no depende 100% de la base material del cerebro. Entonces, ¿qué sucede con los psicodélicos? En ese caso se considera que, si bien no se entiende bien cómo funciona o cómo opera, es evidente que operan como llave, que al transformar el funcionamiento del cerebro por un lapso de tiempo limitado, que pueden ser unas horas, al multiplicar por millones la cantidad de las sinapsis del cerebro, por miles de veces o incluso por millones de veces, es como si permitieran sintonizar con niveles de la conciencia que usualmente están fuera de nuestro alcance en el funcionamiento normal o habitual del cerebro. Es como si a un televisor de pronto le pusiéramos un decodificador que nos permitiera acceder a un montón de otros canales. Que en realidad el televisor no se inventó los canales, no los deliró, no los alucinó, sino que estaban ahí y el alucinógeno, el psicodélico, sirve como llave para, como el decodificador del televisor, tener acceso a esos otros órdenes de realidad. Pero fíjense cómo varía la actitud que uno tiene hacia el psicodélico. Entonces, vamos a ver brevemente algunas diferencias sustanciales con respecto a la conciencia, con respecto a la existencia y con respecto también al ethos moral, o sea, a la ética, a los conceptos morales, a la sociedad, a un montón de cosas, pero vamos a tratar de ser breves y voy a enumerar 4 o 5. Y luego vamos a ver 6 diferencias clave en la actitud de estas dos posturas ontológicas, podemos decir, respecto del uso de psicodélicos con fines conscientes e intencionados, porque no es lo mismo el uso de psicodélicos como una droga evasiva, como divertirnos un rato o evadirnos de la realidad cotidiana. ¿Sí? Entonces, veamos brevemente cómo entienden estas dos posturas la espiritualidad. Según la postura materialista, la espiritualidad es una ficción necesaria, a lo sumo, una ficción necesaria para los seres humanos. Para la postura no materialista, en cambio, la espiritualidad es algo muy real, porque la dimensión espiritual existe. Por lo tanto, la espiritualidad también existe. Podríamos decir, designa o muestra una posibilidad muy concreta de desarrollo de las potencialidades de la conciencia o alma humana. Fíjense que las religiones se basan en esta posibilidad, los caminos esotéricos, los caminos místicos se basan en esta posibilidad, que los científicos más materialistas niegan de cuajo. ¿Qué es el yo para estas dos cosmovisiones opuestas? ¿Qué es el yo, el ego, lo que llamamos el yo, que es algo
totalmente innegable para cualquiera de nosotros, no importa qué cosmovisión tengamos, porque lo podemos constatar por experiencia propia. Según la postura materialista, la subjetividad interna es un epifenómeno de la objetividad material externa, como bien dijimos hace un rato, en esencia. En cambio, para la postura no materialista, la subjetividad interior y la objetividad material exterior son como el anverso y el reverso de un mismo fenómeno. Y de hecho, se tiende a considerar que la objetividad externa es un subproducto del verdadero yo, de la verdadera subjetividad interna que es no material. ¿Cuál es la realidad fundamental del cosmos y de los seres? La primera postura responde la materia. La segunda postura responde el espíritu o el ser o el alma o como le quieras llamar. ¿Hay vida después de la muerte? Una postura responde no, porque toda la vida es físico-química. Si se apaga la vida físico-química, no hay más vida, no hay más alma, no hay más yo. Punto. En cambio, la otra postura dice, dado que existe la conciencia como propiedad inherente del cosmos, propiedad no material, lógicamente, la subjetividad existe desde antes de nacer y va a seguir existiendo después de la muerte del organismo físico. ¿Qué clase de orden existe en el cosmos? Porque que hay un orden es un hecho que nadie puede negar. El materialista va a afirmar que existen leyes materiales, ¿no? Como por ejemplo la gravedad, ¿no? La gravitación. En cambio, el no materialista va a afirmar que como existe una propiedad del cosmos, un orden del cosmos que es no material, no solo existen leyes materiales, sino que también existen leyes espirituales ordenadoras del cosmos. De aquí nos metemos en el otro tema, la derivación de lo que se conoce como el ethos. ¿Qué es la moral? El materialista va a opinar, va a sostener que la moral es una convención humana y nada más que una convención humana. No existe la moral objetiva. La moral es un conjunto de leyes o de pautas comunes, convenciones o acuerdos mutuos entre los seres humanos en su vida en sociedad. ¿Por qué? Porque solo hay leyes materiales. ¿Qué va a responder el espiritual en términos generales? ¿Qué va a tender a responder? La moral tiene aspectos convencionales, eso es indudable, pero también tiene aspectos más profundos que podríamos decir objetivos, dado que el universo tiene leyes espirituales intrínsecas. Esta moral incluso trasciende la muerte. ¿Cómo se ordena la sociedad humana? El materialista va a decir mediante leyes externas, con amenazas. Si haces esto, vas a terminar en prisión. Si haces esto, vas a tener que pagar una multa. Si haces esto, vas a tener que atenerte a las consecuencias. Si haces esto, tu pareja te va a dejar y vas a quedar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es externo. La educación es necesaria, pero es secundaria. En cambio, la postura no materialista va a decir que la sociedad se ordena principalmente desde dentro de cada sujeto, que lo externo en realidad es necesario, pero es secundario, porque al ser estrecha la conexión con la conciencia interna, el sujeto tiende naturalmente a un comportamiento que podríamos llamar ético, bueno, que tiene en cuenta al prójimo, que no hace el mal, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque eso emana de su propia conciencia interna, haya o no haya leyes que castiguen. Las leyes externas son necesarias, van a decir, pero secundarias.
¿no? Pasemos ahora brevemente a ver qué relación tiene todo esto con nuestro juicio o incluso nuestro prejuicio hacia el uso de psicodélicos con fines terapéuticos o de evolución de la conciencia. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el origen, cuál es la causa de las experiencias durante un trance psicodélico, durante el viaje? El materialista va a decir, es la sustancia que vos ingeriste la que ocasiona y produce las experiencias y visiones internas. En cambio, el no materialista, sobre todo si profundiza en su cosmovisión y toma conciencia de lo que está sucediendo y lo analiza y lo reflexiona, va a decir que la sustancia no genera la visión, sino que la precipita o la conecta o la sintoniza. En segundo lugar, ¿cuál es la definición de los estados psicodélicos? De los llamados estados psicodélicos. La definición favorita del materialista va a ser estados alterados de conciencia. En cambio, el no materialista le va a gustar otro tipo de definición. Por ejemplo, la que usan algunos psiquiatras, estados holotrópicos de conciencia o estados expandidos de conciencia. Fíjense qué diferencia sutil que se enraiza en cosmovisiones diferentes, ¿no? En tercer lugar, la definición de una sustancia como la psilocibina, de una molécula como el DMT. El materialista va a decir alucinógeno. El no materialista va a decir enteógeno, por ejemplo. De ahí que hayan propuesto el uso de otro término. En cuarto lugar, ¿cuáles son los posibles usos de los psicodélicos? El materialista va a decir, no hay ningún posible uso. O por lo menos, o al menos, si no produce daño, puede ser un uso lúdico, divertirse un rato, distraerse, entretenerse, descansar la mente. Puede ser. Pero si produce daño, hay que evitarlo de todo punto. En cambio, el no materialista va a poder entender las potencialidades de un uso psicoterapéutico. Va a poder entender las potencialidades del uso consciente de esta llave para evolución de la conciencia. En quinto lugar, ¿qué influencia pueden tener los psicodélicos sobre la sociedad? El materialista va a tender a afirmar que atentan contra el orden público, la salud mental y la integridad de las personas. Sobre todo aquellas sustancias que se sepa que son adictivas o hacen daño. Los psicodélicos se ha descubierto que no producen daño físico, ¿sí? Dejando de lado obviamente todos los excesos y todo eso. No producen daño físico, incluso en dosis altas, y tampoco son adictivos. Pero al alterar de maneras tan radicales y tan poco comprendidas la conciencia, es como jugar con fuego. Entonces atentan contra el orden público, la salud mental y la integridad de las personas al adulterar la conciencia de maneras extrañas y poco comprendidas. Más vale no jugar con eso, porque la sociedad depende de la razón, de la responsabilidad, de la taxonomía de las cosas, del orden. ¿No? Es como las bebidas alcohólicas. Una persona alcoholizada es un peligro. Bueno, desde el punto de vista no materialista, enraizado en la cosmovisión no materialista, esto varía sensiblemente y se entiende que con ayuda cualificada y de manera consciente y de manera responsable, los enteógenos pueden colaborar en mejorar el orden social. Y esto lo sostienen varios psiquiatras y psicólogos como Stanislav Grof, Jane Fadiman, Claudio Naranjo, entre otros.
Porque potencialmente tornan a las personas más éticas, respetuosas, ecológicas, tolerantes y felices. Y esto está respaldado con evidencia científica. Con evidencia científica a la fecha. Y por último, en sexto lugar, la gran pregunta, ¿los psicodélicos deben ser legales o ilegales? En algunos países se han empezado a legalizar parcialmente, como por ejemplo en Australia. En un uso psicológico o psiquiátrico, la psilocibina es legal. En otros países es rotundamente ilegal, por el momento. Está clasificado dentro de la bolsa de otras drogas que no tienen nada que ver, ¿no? Y que sí son dañinas y adictivas. Entonces la gran pregunta, ¿los psicodélicos deben ser legales o ilegales? El materialista obviamente que va a responder. Deben ser prohibidos por la ley, sin excepción. Sin excepción. Como mucho, se puede llegar a tolerar algún tipo de uso psiquiátrico para enfermos mentales, si es que la ciencia llega a demostrar esto que viene demostrando también, de que tienen una potencialidad psicoterapéutica al trabajar de una manera muy especial sobre la sinapsis del cerebro, sobre la neuroplasticidad, la neurogénesis, etc. Pero si la evidencia científica lo llega a convalidar, van a pasar muchos años o acaso décadas hasta que se logre legalizar parcialmente. Pero una persona sana debería evitarlo a toda costa. Ahora, desde el punto de vista no materialista, se considera que son poderosas herramientas psicoterapéuticas y hasta espirituales. Por ende, deberían ser legales para los adultos, siempre dentro de un marco responsable y seguro. Por ejemplo, bajo supervisión cualificada, de un terapeuta cualificado, de un psicólogo, de un psiquiatra. O incluso, como sucede en algunos países como en Gabón, en el centro de África, que hay un culto, el culto Bwiti, que es un sincretismo entre chamanismo local y religión cristiana, que de forma legal utilizan la ibogaína extraída de la planta iboga para inducir profundos estados psicodélicos o enteogénicos con fines de desarrollo espiritual. Y esto es legal en Gabón. Es una religión legal, su práctica es legal. Entonces, ¿quién suministra el psicodélico de manera responsable, de manera consciente, con un gran conocimiento? El sacerdote. Entonces, en todo caso, no deben ser prohibidas, según esta cosmovisión, sino a lo sumo reguladas por la ley. ¿Por qué? Porque no querríamos que caigan en manos de personas irresponsables, ¿no? De delincuentes. Pero vaya, para el caso, algo similar sucede, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol no es que es ilegal, en todo caso es ilegal que un menor lo consuma. En caso es ilegal consumirlo en contextos que no son apropiados, consumirlo cuando uno va a conducir, cuando uno está conduciendo un vehículo porque pone en riesgo la vida de otras personas. Entonces en ese caso el alcohol está regulado, pero no prohibido. ¿Sí? Acuérdense que hubo una época, ¿no?, la famosa ley seca, en que el alcohol estuvo terminantemente prohibido al 100%. Ahora bien, el alcohol sí que produce daño. Sí que produce daño y sí que es adictivo. Sin embargo, fíjense que es notorio, ¿no? Es legal, está regulado. Hace muy mal, ¿no? Sobre todo en exceso, pero hay ciertos alcoholes que incluso, por más que uno no tome en exceso, no son buenos. Para el corazón, para el hígado, incluso para el cerebro. ¿No es cierto? Ahora, los psicodélicos no son dañinos, no son adictivos, lo cual da mucho para pensar, ¿no? Esto de que estén terminantemente prohibidos. Evidentemente eso se basó alguna vez en ignorancia radical. Hoy la evidencia está ayudando a subsanar esa ignorancia. Y cuando esa ignorancia se subsane, evidentemente van a tener que reverse una serie de regulaciones y de leyes, ¿no es cierto? Esto ha sido todo
Por hoy me gustaría, si se animan, que me comenten abajo, en los comentarios del video, me gustaría que me digan qué piensan sobre esto, qué piensan sobre estas cosmovisiones. ¿Se les ocurre alguna otra cosmovisión que deba ser tomada profundamente en consideración? ¿O están de acuerdo con esta idea de que evidentemente hay como dos grandes opuestos, con un degradé en el medio, lógico, pero son como las dos grandes cosmovisiones que uno tarde o temprano debe reconocer o asumir? ¿Y qué piensan sobre los psicodélicos? ¿Deben ser legales? ¿Deben ser ilegales? ¿Pueden ayudar? ¿Pueden no ayudar? ¿Y en qué se basan para sostener sus opiniones? ¿Son simplemente opiniones, prejuicios, intuiciones que uno pueda tener? Decir, no, yo no sé, pero para mí esto no, es un peligro. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Gracias por haber estado. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse para más contenido como este. Nos vemos la próxima.